Hoy vamos a dar ya esa interpretación formal y vamos a ver qué es lo que el mismo ángel le revela a Zacarías. Así que ya lo sabes, hermano, este es un tiempo en donde debemos concentrarnos totalmente y poner atención a lo que nuestro Señor y Dios va a hablarnos en esta mañana. Así que ya lo sabes, ve por tu taza de café, de té, tu vaso de agua, ¿sí? Y acompáñanos en los siguientes minutos para poder conocer esta interpretación y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Así que vamos a dar inicio a la lectura del verso número 5 que nos dice: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Y vemos aquí cómo se presenta esta pregunta, ¿no? ¿No sabes qué es esto? Y sabes algo, hermano, cada uno de nosotros tenemos esa necesidad de poder entender los planes de nuestro Señor y Dios. En este momento, Zacarías, aunque él es cercano a Dios, ¿sí? Aunque él puede escuchar la voz de Dios y tiene esa relación estrecha con él, pues él aún necesita que se le dé esa revelación. De aquí nos podemos dar cuenta cómo es que necesitamos nosotros poder conocer el propósito de Dios en nuestra vida al 100%, porque si no podemos cerrar, ¿no? Con que ya no hagamos bien las cosas o no pongamos bien a la instrucción, pues obviamente la obra que nosotros realicemos pues va a salir totalmente mal. Aquí lo que Dios está buscando es que cada uno de nosotros pueda entender bien cuál es el propósito para nuestra vida. Y en este caso, sí, le está diciendo a Zacarías qué es lo que él necesita comunicar y cómo debe de hacerlo de una manera que es correcta. Podemos ver esa humildad de Zacarías, ¿no? Para poder ver cuál es el significado de esta profecía, ¿no? Porque aunque podía haber elementos que eran pues naturales, comunes, estos elementos estaban dando una simbología, ¿no? Que va más allá de la comprensión natural o de nuestro propio entendimiento. Demandaban lo que era un significado de carácter espiritual. Y vemos cómo responde, ¿no? También Zacarías al ángel del Señor, ¿no? Cuando le dice, no, cuando le dice, no, Señor mío. Está mostrando esa humildad y esa dependencia de la sabiduría de Dios. Y esto es algo que debe de brotar también en nosotros. El reconocer que muchas veces somos incapaces de poder comprender el propósito de Dios y cómo es que nosotros tenemos que ejercerlo en nuestra vida, pero sobre todo está mostrando esa dependencia del Dios Todopoderoso, de aquel, ¿sí?, que ha hecho milagros y maravillas en medio de su pueblo. Y esto es algo que tú y yo debemos de imitar en nuestra vida diaria en todo momento. Cuando nosotros no sepamos cuál debe de ser nuestra manera de actuar, podemos siempre buscar la voz de Dios y decirle, Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo lo debo de emplear? ¿En qué momento? Y Dios te va a dar la sabiduría para que lo puedas realizar de la mejor forma, de la manera correcta. Continúa el verso 6 que nos dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta cómo es que Dios es hermoso? ¿Sí? Porque cuando Zacarías presenta esa duda, ¿sí?, y busca esa revelación de parte de Dios, lo que hace él es otorgársela y dársela. Porque Dios no se queda callado ni dice, ay, ¿cómo puede ser tan lento para no poder entender estas cosas que son tan sencillas? Y a la luz de la sabiduría de nuestro Señor Dios Todopoderoso, pues sí es algo que es sumamente fácil. Y te aseguro que Él buscó bajarlo a los elementos más básicos para que nuestra comprensión fuese total. La problemática es que muchas veces nosotros no podemos lograrlo entender y necesitamos esa ayuda de parte de Dios. Y estas palabras ya están subrayando esto, ¿no? Esa comunicación que es clara y directa de parte de Dios. ¿A través de quién? De su mensajero, del ángel, porque le da la respuesta, ¿no? Y le dice, palabra de Jehová a Zorobabel. Dios está enviando una instrucción que es directa
y que es personal para con su siervo. Y así es como tú y yo debemos de adoptar estos tiempos de estudio. Cuando tú llevas tus devocionales, tienes que entender que es una palabra que es directa y clara para ti. Y esto es algo que nosotros debemos de atesorar. Pero más que atesorar, es algo que cada uno de nosotros debe de llevar a la práctica, ¿no? Y le responde el Señor, ¿no? Con una manera clara, concisa, precisa. Le dice, no con ejército, ¿sí? Y esta frase está descartando el uso del poder militar o de fuerzas humanas para llevar a cabo su obra. Y aquí tenemos que hacer recordatorio de lo que nuestro hermano Francisco nos habló en los estudios de Esdras y Nehemías. Como en una mano tenían como que la cuchara para el cemento y en la otra mano tenían la espada lista, ¿no? Porque tenemos que recordar que no había murallas que lo cubrieran de los ejércitos de los otros pueblos que realmente pues no los querían ahí ya de vecinos, querían la tierra, ¿no? Es algo que nosotros podemos ver aún miles de años después, ¿no? Aún hay conflicto por un territorio entre árabes y judíos. Y en ese tiempo pues era algo igual, ¿no? Entonces no deseaban que se asentaran, pero esto fue logrado gracias al poder de Dios. Y le dice, ¿sabes qué, Zorobabel? No va a ser con ejército, ¿sí? Y esto nos está indicando también que va más allá de simples métodos humanos. Y muchas veces los métodos que a lo mejor nosotros podamos pensar, y de hecho casi siempre es así, nosotros decimos, es que esta es la mejor manera de hacer las cosas. Pero aquí nos está enfatizando que no son los métodos humanos lo que es necesario para realizar los planes que Dios tiene en mente. Y esto nos lleva a recordar lo que le había dicho anteriormente, ¿no? Que era que esa dependencia de Dios. Y eso nos lleva a ello, ¿no? Pero también le dice, ni con fuerza, ¿no? Reforzando así la idea, ¿no? De que no es a través de la fuerza física o del esfuerzo personal que cada uno de nosotros podamos impregnarle a esta tarea. Esto se va a realizar si nuestro corazón, si nuestra mente, si nuestras manos están en dependencia total en Dios. Porque no va a ser con nuestros recursos, sino que van a ser con los recursos de Dios. Y está aquí, podemos ver, ¿no?, esa provisión que nos mostraba en ese depósito de aceite, ¿no? Y es esto, sino con mi espíritu. Y realmente este es el núcleo del mensaje. La obra de Dios va a ser realizada por el poder del Espíritu Santo. Y esto está subrayando, está dando ese énfasis en de que nosotros tenemos que tener esa dependencia total de Dios. Tenemos que estar esperando la intervención de Dios en nuestra vida, porque Él es el que nos va a dar esa capacidad transformadora a través de su Espíritu Santo. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida. Cuando Dios busca establecer su propósito en nosotros y ya en nuestro caminar diario, muchas veces hay gente que viene con esas cadenas, ¿no?, de lo que es las drogas, y que ellos te mencionan, ¿no?, en sus mismos testimonios, es que yo por muchos años he intentado dejarlo y no he podido, ¿no? Y aquí es cuando Dios también puede emitir esas palabras a nuestra mente, pero también a nuestro corazón. Al decir, no es con fuerza, ¿sí?, no es con la metodología que tú puedas tener, sino es con mi espíritu. Y ahí es donde podemos ver que la psicología, la psiquiatría, pues fallan, ¿no? Porque realmente necesita el hombre tener esa dependencia en Dios. Y esto es algo que tú y yo debemos de buscar y anhelar en todo momento. Su espíritu es aquel que nos va a llevar a atravesar esas dificultades que nosotros enfrentamos sin ningún problema. Él te va a proveer de lo que necesites para que tú puedas salir avante, para que tú puedas realizar las acciones a las que tú fuiste llamado. Así que ya no hay peros en nuestra vida, sino debe de haber esa dependencia en Dios. En todo momento, en todo tiempo. Y si nosotros dependemos de Él, Él va a hacer, Él va a obrar y va a transformar
la situación que es complicada, que es difícil para bendición a tu vida. Y no nos está diciendo, ¿sí?, que vamos a tener problemas, sino nos da las herramientas necesarias en la cual nosotros podemos depositar esa dependencia. Y esto es en su espíritu, no en tus conocimientos, no en tus talentos, no en tus contactos, no en tu dinero, no en tu capacidad intelectual, para nada, sino con su espíritu. Y me encanta cómo remata esto nuestro Señor, ¿no? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y este es un título que resalta ese poder, la majestuosidad y la soberanía de nuestro Dios sobre todas las fuerzas celestiales y terrestres, ¿no? Asegurándonos que lo que Él ha dicho tiene un respaldo que es absoluto, pero también que es omnipotente, ¿sí? Y ahí es donde tú y yo debemos depositar esa confianza en todo momento. Y eso también lo podemos trasladar al ministerio, porque esto es algo que realmente está dando esta palabra, como lo vimos la semana pasada, tanto para Josué como para Zorobabel, ¿no? Y nos está indicando qué es lo que tenemos que hacer, y es esa dependencia. Muchas veces nosotros confiamos en lo que nosotros podemos hacer, y ¿sabes algo? Normalmente vamos a acabar cansados, vamos a acabar fatigados, vamos a acabar ya no con ese contentamiento y esa alegría que nos da cuando Dios nos llama a servir. Y es aquí donde tenemos que reaccionar y decir: Señor, voy a dejar caerme redondito en tus brazos, voy a dejar que seas tú el que gobierne mi tiempo, mi itinerario, que seas tú el que gobierne mis ingresos. Voy a confiar en que tú vas a ser suficiente para suplir cada una de mis necesidades, y yo me voy a enfocar en lo que tú me has dado. Obviamente, todo tiene un tiempo, y siempre te lo hemos dicho. Tu primer ministerio, ¿cuál es? Tu familia. Ahí es donde deben de estar tus ojos. Y el trabajo es parte de cumplir ese ministerio con tu familia, porque a través del trabajo que Dios te da, de la salud y de las fuerzas para ejercer ese trabajo, tú puedes ser de bendición para tu familia. Pero nunca dejes de lado las cosas de Dios. Al contrario, también pon ahí tus ojos y tu interés en todo tiempo y en todo momento. ¿Qué tienes que ser? Diligente para poder tener esa confianza y esa dependencia en Dios. Y esto es algo que es hermoso, porque mientras tú sirves a Dios, puedes ver ese aceite constante fluir en tu vida. Puedes ver ese impacto que tiene el Espíritu Dios en cada uno de nosotros, y te das cuenta cómo Él te bendice en cada área. Porque no solamente va en esta parte ministerial de ejercer y trabajar en las cosas de Dios, sino también ves ese impacto en tu vida personal, en tu quehacer diario, ¿no? Esa bendición que puedes ver en tus hijos, incluso que alcanza más allá, porque Dios es un Dios que es hermoso, pleno y completo, ¿no? Y lo ves cómo va recorriendo a cada parte de tu árbol familiar, ¿no? Y esto es grandioso y hermoso, y por lo cual nosotros damos la gloria y honra a Dios. Y saber que podemos confiar en el Dios Todopoderoso, en el Omnipotente, el que todo lo puede. Dices, pues, ¿qué estaba pensando? ¿Por qué estaba queriendo hacer las cosas yo solito y a mi manera de pensar y a mis fuerzas? ¿O por qué me estaba dejando guiar, no, por los tumbos de la vida? No, déjate guiar por la sabiduría celestial, déjate guiar por el Espíritu de Dios. Verso 7 nos dice: ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Te das cuenta, familia? Le dice: ¿quién eres tú, oh gran monte, no? Y este gran monte está simbolizando esos obstáculos, los desafíos enormes que se interponen en la realización de la tarea o de la obra de Dios. De hecho, esta
pregunta retórica está subrayando, ¿no?, la insignificancia de estos obstáculos ante el poder glorioso de nuestro Señor y Dios. Confiemos en Él. No hay nada imposible para nuestro Dios. Problemas, desafíos, allí van a estar. Pero Él te lo dice, ¿no? No van a hacer nada. ¿Quién eres tú, problema? ¿Quién eres? Delante de Zorobabel. Y está indicando aquí que bajo el liderazgo de Zorobabel, esos obstáculos van a ser controlados, van a ser confrontados y van a ser superados. Zorobabel va a actuar aquí como ese agente especial, ¿no?, sobre el cual Dios declara la obra que Él va a hacer. Y nos muestra cómo Zorobabel va a ser empoderado por el Espíritu Santo. Y esto es algo del cual también podemos gozar tú y yo, de ese poder a través de su Santo Espíritu. ¿Y qué va a pasar con esos problemas que son grandotes como un monte? Van a ser, ¿qué?, reducidos a llanura. Los obstáculos que eran completamente eliminados, ¿no?, será reducido a llanura. Cada uno de estos obstáculos, cada uno de estos problemas, cada una de estas dificultades van a ser completamente eliminados, van a ser allanados, permitiendo que la obra de Dios esté avanzando sin impedimento alguno. Esto es una promesa de victoria y de provisión de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Y continúa diciendo, Él sacará la primera piedra. Zorobabel no solamente va a iniciar la obra de Dios colocando esa primera piedra en la obra, ¿no?, sino que también va a llevar a cabo el proyecto de reconstrucción del templo. Y ¿sabes algo, hermano? Esto está simbolizando, ¿no?, ese comienzo que es exitoso. ¿De qué? De la misión que es encomendada. De aquí es como podremos decir nosotros, estás dando los primeros pasos. Y es importante dar siempre esos primeros pasos. Y esos primeros pasos se dan cuando tú tienes fe en Dios, ¿sí? Porque a lo mejor tú puedes darte cuenta que por tus fuerzas, que por tu conocimiento, que por tus contactos, que por tu dinero, es imposible hacer esa obra, ¿sí? Pero te das cuenta que cuando dependes del Dios Todopoderoso, del Omnipotente, entonces dices, voy a avanzar, voy a dar ese primer paso en fe, en Dios, confiando en que Él va a hacer la obra. Y eso nos habla de que también debe de haber en nosotros esa participación constante en la obra de Dios. Eso nos llama a nosotros a actuar, a no quedarnos inmóviles, sino de actuar bajo la dirección y la guianza de Dios, pero siempre con una fe que nos va a llevar a hacer las cosas. Es una fe que es activa, que no se quede inmóvil, sino que se muestra en las obras que hacemos. Y esto es parte del ministerio a ejercer, pero también en nuestra vida. Nosotros tenemos que dar esos pasos de fe y confianza. ¿Y esto cómo es, Adán? Pues es que escucho la palabra de Dios y la pongo en obra. No me quedo inactivo, sino que lo pongo en obra, confiando en la fidelidad de Dios, confiando en que Dios siempre me habla con la verdad. Y es ahí cuando yo doy ese paso. ¿Y qué va a suceder? Va a darse con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y es que esta colocación de la primera piedra va a ir acompañada de un reconocimiento público de la gracia de Dios. Y nuestro hermano Jonathan el domingo nos decía, ¿no?, que la gracia es esta benevolencia de parte de Dios, ¿no?, pero que se da de una manera que no es meritoria. No hay absolutamente nada en mí, ¿sí?, o que yo esté haciendo o realizando, sino es porque Dios así lo ha querido. Solamente. Yo no lo merezco, pero Dios dice, te lo voy a dar, hijo. ¿Por qué? Porque te amo, porque soy bueno contigo, porque soy benevolente para con tu vida. Y cuando nos damos cuenta de ello,
No hay otra cosa que no pueda decir muchas gracias, Señor y Dios, porque puedo confiar en ti y porque puedo ver tu mano en mi vida. Y eso es lo que desea Dios, que lo que tú escuchas lo pongas en obra y puedas ver el resultado. Él quiere que tú veas el resultado, pero hay que dar siempre primero ese paso de fe, esos pasos pequeños en fe que van a redituar, sí, en victoria. No por mis fuerzas, sino por el Espíritu de Dios y porque mi confianza está plantada en el Dios Todopoderoso, en el Omnipotente.